Cuando hablas de desarrollos de personajes, ¿cómo, cómo cultivabas o cómo te desarrollaste en esto cuando eras niño? ¿Qué es lo que hacías? ¿Escribías? ¿Leías sobre otros personajes? O sea, tuve buenos profesores de literatura, tengo que admitirlo. Ah, ¿en el cole? Sí, en el cole. Sí, Ya. de hecho, Manuelito y Edwin, si me ven, fueron muy buenos profes. Tuve buenos profes. Me hicieron leer, me hicieron ver muy buen cine. Me hicieron entender la relación que hay entre deseos y objetivos, entre los personajes. Y desde pequeño, obviamente, cuando tú juegas videojuegos, te recompensan, vas mejorando las habilidades. Entonces, el acto de hacer que una abstracción de ser humano supere sus miedos y consiga habilidades, eso para mí era la posibilidad de vivir miles de vidas en una sola. Y ahí es como que aprendí un poco cómo me obsesioné con eso. Ya técnicamente fue más en la universidad. Entiendo que fuiste desarrollando esta idea de convertirte en un escritor. ¿Cómo crees que, o cómo sentiste la percepción de tu círculo de amigos, familia, sobre esta decisión? Como, Claro. ¿Qué decían? Porque la típica desde nuestra como idiosincrasia, Claro. te vas a comer la camiseta, te vas a morir de hambre. Sí. O sea, de hecho, por eso decidí estudiar cine. Ok. Porque pensé que esa era la forma más rentable de vivir de las historias. Pero me di cuenta que no. Pero, o sea, mis papás y mi círculo familiar trataron de hacerme ver, me presionaron tanto por hacerme ver lo práctico de la cultura y de la escritura que en ese entonces me frustraba. Pero ahora les agradezco porque gracias a eso me obsesioné por encontrar lo práctico. Y gracias a que yo doy consejos prácticos o que analizo la literatura de forma práctica, siento que a la gente le llega mi mensaje en redes, ¿no? Sí, no, porque a veces queda mucho en la ambigüedad lo que vemos. Solo nos sentimos, o sea, como que crea ciertas emociones en nosotros y decimos, ah, qué chévere, pero no, nunca entendemos por qué pasó todo eso, ¿no? Cómo se desenvolvió. Exacto. Ahora, dijiste algo medio curioso. Dijiste que te dedicaste al cine, ¿no? Es como, y me acuerdo de estos ejemplos de, no sé, alguien quiere ser pintor y termina estudiando arquitectura, ¿no? Porque es justo la forma en cómo el capitalismo nos presiona estas carreras que a la final nos permiten producir en esta sociedad. ¿Qué pasó en la industria del cine cuando entraste en la carrera? ¿Qué te diste cuenta? Me di cuenta que digamos, el cine es un trabajo increíble si es que no te gustan los horarios, o sea, si es que quieres, yo qué sé. Y la mayoría de mis compañeros y de mis amigos trabajan en publicidad. Y trabajar en publicidad es increíble, pero también es muy ambiguo. Y entonces yo soy una persona muy metódica. Yo necesito mi horario para sentir que estoy desarrollando mi habilidad. Entonces cuando vi eso dije, no me gusta. Y aparte yo estuve en rodajes y los rodajes son muy cansados. Entonces Son como... días completos, ¿no? Días completos, de sol a sol, cargando luces, cargando muebles, pintando casas, remodelando casas. Entonces muy cansado. Y ahí me di cuenta que, o sea, me gusta, pero no para ser mi día a día. Entonces por eso dije, no, quiero ser... Mi ideal era ser profe. Y de hecho sí pude ser profe. Porque me daba el chance de mientras aprendo y enseño, desarrollar mis habilidades. Justo la parte metódica de la que hablas, La ¿no? parte metódica, que me permite escribir y me permite leer y todo eso. Cumpliste, por así decirlo, el deseo de tu familia, que querían que estudies algo un poco más práctico. Sí. ¿Qué pasó después contigo? Después me gradué, digamos, estudié en Guayaquil, me gradué, regresé a Riobamba porque extrañaba demasiado a mi familia y digamos, mi papá estaba tratando de perfilarme hacia un perfil más docente. Entonces estudié la maestría y todo eso. Traté de hiperespecializarme. Pero luego llegó la pandemia y en la pandemia me encerré a ver muchas películas, a leer muchos libros y encontré esto de los paradigmas. Entonces ahí empecé a describir el libro, el contenido y después dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un video para tratar de conseguir clientes. Pero mi aspiración era conseguir máximo 2,000 seguidores y que de los 2,000, 10 personas me paguen por ser su editor o algo así. Pero ese video como que el siguiente día me dio 10,000 seguidores y después poco a poco fui creciendo y creo que fue la pandemia, si te soy honesto. La pandemia me dio ese ensimismamiento que me permitió desarrollar este conocimiento que ahora puedo como que venderlo, ¿no?
Es increíble cómo las historias, cómo diferentes personas vivieron de forma distinta la pandemia, ¿no? Sí. A ti te permitió, por lo que veo, como hacer mucha introspección, encerrarte, irte hacia adentro y justo cultivar mucho de lo que eres hoy, ¿no? Como que te dio ese chance de desarrollarte. Me parece bien interesante. Ahora, ¿este video dónde lo subiste? Lo subí... A ver, primero yo solamente contestaba preguntas de mis alumnos en Instagram. Ah, ya en Instagram. Ajá, o sea, me preguntaban algo y yo contestaba. Pero vi que una pregunta empezó a tener muchísimos corazones. Entonces dije, voy a subirla a TikTok. Y le subí a TikTok y al siguiente día tenía ya 10,000 seguidores. Chévere. Sí, justo en pandemia igual fue que el grifo de alcance Sí. de TikTok estaba por los cielos, ¿no? Sigue siendo la red social que más alcance tiene, pero Sí, en sí. ese entonces era como si había algo distinto que valía la pena compartir, bueno, pues TikTok te daba ese alcance, ¿no? Ujú. ¿Cómo ha cambiado desde ese día hasta ahora tu vida? Muchísimo. O sea, mi objetivo era simplemente, digamos, ser profe y utilizar este espacio para desahogarme. O sea, tú me entiendes. Por ejemplo, aquí, digamos, en Quito, en Guayaquil, tienes gente con la que puedes hablar de estas ñoñerías. Pero, digamos, en ciudades más pequeñas, más conservadoras, no tienes mucha gente con la que puedes hablar de eso. Entonces, para mí solo era para desahogarme. Y después ya la gente me empezó a pedir libros, me empezó a pedir asesorías y poco a poco se fue dando. Ahora tengo un equipo de 5 personas y, o sea, fue cambiando así. O sea, ahorita ya diría que es casi como un emprendimiento. Ay, qué chévere. Ajá. Cuéntame un poquito más de este video. Me hablaste de unos paradigmas. Ujú. ¿Puedes contar a la gente que no tiene idea de qué estás hablando? Claro. Hay un autor o sea, hay muchos autores. John Truby, Harold Bloom, Martin Robert, hay muchos autores. Y lo que ellos dicen es que hay autores que son canónicos. Para los que no sepan que son canónicos, digamos, son que están en todo lado. Entonces, la mayoría de gente te dice que son canónicos porque el patriarcado o el capitalismo te obligan a leerlos. Pero la verdad es que no. La verdad es que son canónicos porque todos los escritores les roban cosas. O sea, nadie le obligó a Dostoyevsky a robarle cosas a Shakespeare. Nadie le obligó a Hermann Hesse a robarle cosas a Cervantes. Entonces, cuando tú empiezas a ver estas conexiones con estos grandes escritores, te das cuenta por qué son canónicos. Y después de leer y ver mucho cine y ver mucho anime, y después de todo ese tiempo en la pandemia que tuve la introspección, me di cuenta que hay 6 paradigmas. O sea, son 6 arcos dramáticos de los cuales, digamos, por lo menos en Occidente, es difícil salirse. Y los 6 paradigmas son, primero es el de la locura de Shakespeare. Es como una persona va de la racionalidad a la locura. El segundo es el de Cervantes, la metacrítica, pero es más que nada un personaje yendo de la racionalidad, de la locura a la razón, perdón, de lo ideal a lo real. El tercero es el de Mary Shelley, el de Frankenstein. Le denomino como la conciencia virgen, porque Frankenstein es un ser que absorbe lo peor y lo mejor de la sociedad. El tercero sería el de Jane Austen, que es, digamos, lo mismo de Shakespeare y Cervantes, pero desde una perspectiva femenina. Y el último es el de Chekhov, que es el del autoanálisis. Son personajes que empiezan a analizar por qué se sienten como se sienten y encuentran sus propios traumas. Y el último es el abstracto, que algunos dicen que lo creó Kafka, otros dicen que lo creó Borges, otros dicen que lo creó Melville, otros dicen que lo creó Jonathan Swift. Pero ¿en qué consiste el abstracto? Es el desarrollo de la personalidad como metáfora de un concepto abstracto. Por ejemplo, para Kafka el concepto abstracto es la burocracia. Y el cuento del proceso es una abstracción de la burocracia. Un personaje volviéndose burocracia. Entonces en eso se trataba el video. Y este video, no sé si mapeaste esto, pero ¿había algo parecido de esto en algún lugar? Sí. O sea, había muchos autores que ya encontraron estos paradigmas, pero no los 6. Por ejemplo, John Truby solo encontró el de Shakespeare. Todos encontraron todos. Yo solo lo quise unir. Yo no creé nada, solo uní. Digamos, John Truby, menciona el de Shakespeare, el de Cervantes y el de Chekhov. Harold Bloom, el de Cervantes y Shakespeare. Martin Robert añade a Kafka y a Shelley. Entonces, yo lo único que hice fue unir. Y obviamente la ventaja que quizá yo tengo como millennial es que pude comparar esta crítica literaria con anime, con videojuegos. Justo. Y ellos no pudieron, solamente podían entre teatro y literatura. Y creo que eso es lo que le gustó a la gente. Claro, para alguien que justo no ha leído un libro en su vida y disfruta un videojuego,
puede ser bastante curioso esa conexión que tú hiciste. Exacto. Tal vez dentro del feedback que has tenido en tus videos, alguna conexión que justo para alguien que no ha leído nada puede ser contraintuitiva, Claro. pero que para ti fue bastante clara y que tuvo mucho alcance, que la gente se identificó, dijo, ah, qué loco esto. Por ejemplo, Shinji Ikari de Evangelion es un Hamlet. ¿Por qué? Porque Hamlet es un personaje que, o sea, se le aparece el fantasma de su padre y le dice que su tío y tu mamá me mataron y están cogiendo. Eso les dice. Ya. Y entonces Shinji es igual. Es un, ¿cómo te explico? El dilema de Hamlet es que es un príncipe que tiene que vengar el reino. Tiene que vengar el reino, pero no puede porque es cobarde. Y es obligado por su padre. Y Shinji es lo mismo. Es este chico cobarde que tiene que vengar a la humanidad y es forzado por su padre. ¿Entiendes? Y igual él tiene el ser o no ser, porque Hamlet del ser o no... todos los personajes tienen el ser o no ser, que tienen que decidir ser algo o no ser algo. Y Shinji igual tiene que decidir si unirse a Eva o no unirse a Eva y todo eso. También Batman es un Hamlet, porque tiene que vengar a su padre. Es como el príncipe de la noche, igual que Hamlet. Son estos personajes trastornados, estos espíritus vengadores. Entonces están en todo lado. Y qué interesante, ¿no? También esto habla desde la parte como filosófica, que las épocas y la vida son ciclos, ¿no? Que solo se están repitiendo de forma indefinida. Y que lo que está de moda o que la gente o la población se identifica hace 100 años, 200, vuelve a pasar. Y todo el tiempo, ¿no? Sí. Solo están como actualizados y renovados a la estética de la época, ¿no? Exacto. En este caso es como el anime, el cine, los videojuegos, etc. De hecho, lo que tú mencionas como adaptar, Harold Bloom lo denomina superar la influencia. Yeah. Entonces, cuando el creador de Batman consiguió esto, superó la influencia de Hamlet, porque logró recontextualizar al Hamlet en un mundo nuevo. Entiendo, claro, porque llega a otras conclusiones, o su destino cambia, ¿no? Entonces, como dices tú, ¿cómo se llama el término? Superar la influencia. Superar la influencia. El libro, para quien quiera leerlo, se llama La ansiedad de la influencia. ¿Ya? ¿De quién es este libro? De Harold Bloom. De Harold Bloom, ya.